Cuando lo vi entrar a la cocina aquella tarde, con la bolsa de pan en una mano y el teléfono en la otra, sentí que el aire se espesaba. No porque temiera lo que pudiera descubrir, no, todavía no, sino porque sabía que ese momento marcaría algo irreversible. El sonido de la puerta cerrándose detrás de él fue como un golpe seco en el pecho. En la pantalla de su teléfono, todavía encendida, parpadeaba una notificación, mi nombre, mi mensaje, algo que yo nunca había planeado que él leyera. No eran las palabras lo que me asustaban, sino el contexto, la historia detrás de cada letra que él jamás comprendería. Él alzó la vista y me miró. Era esa mirada que mezcla sospecha con amor, la que me partió en dos. Sentí un impulso casi infantil de arrebatarle el teléfono, de hacer como si nada hubiera pasado, pero me quedé quieta, atrapada en ese silencio que pesa más que cualquier grito. Vi cómo sus dedos temblaban ligeramente cuando deslizó la pantalla, cómo su respiración se volvió más corta y áspera. Y supe sin que nadie me lo dijera, que lo que estaba por venir no se podía detener. No era la primera vez que yo ocultaba algo. Pero sí era la primera vez que la mentira tenía forma, olor y tacto. 3 meses atrás, todo comenzó de una manera que yo misma no sé explicar del todo. No hubo un plan, no hubo una intención oscura, solo una cadena de momentos, de gestos, de silencios que se alargaron demasiado. Y ahora aquí estaba yo frente a él, viendo cómo mi vida se desmoronaba en cuestión de segundos. Pero antes de que les cuente cómo empezó todo, necesito que me escuchen con atención. Porque lo que voy a decir no justifica lo que hice, pero tal vez lo explique. Y quizás al final de todo esto ustedes también se pregunten, ¿qué habrían hecho en mi lugar? Llegamos a la villa a finales de primavera, con las maletas apretadas en el maletero y el cielo nublado que amenazaba lluvia. El camino fue largo, casi 3 horas desde la ciudad, y a cada kilómetro sentía como el mundo que conocía se quedaba atrás. La carretera serpenteaba entre colinas cubiertas de pinos, y el aire parecía más pesado, cargado de humedad y de algo que no sabía nombrar. Mi marido hablaba poco, concentrado en la conducción, mientras yo miraba por la ventanilla y trataba de ignorar la sensación de que íbamos hacia algo más grande que una simple visita familiar. Cuando llegamos, el primer impacto fue el silencio. No el silencio agradable de la naturaleza, sino uno más denso, casi invasivo. La villa de su padre estaba en medio de una extensión de tierra que parecía infinita, un jardín descuidado, un camino de grava que crujía bajo las ruedas y una casa que mezclaba el encanto rústico con un aire de abandono. Todo olía a madera vieja, a lluvia que todavía no caía y a historias que yo desconocía. Su padre nos recibió en la puerta. Lo había visto antes en cenas rápidas, en reuniones familiares, pero esta vez fue diferente. Tal vez porque estábamos en su terreno, y eso le daba una autoridad tranquila. Me miró con esa calma que incomoda, una calma que te hace sentir observada. No fue nada explícito, nada indebido. Solo un saludo o un bienvenida dicho con voz grave y una mirada que se detuvo un segundo más de lo necesario. Y sin embargo, algo en mí se tensó. Esa noche cenamos los 3 en la gran mesa de madera del comedor. Había velas, aunque no por romanticismo, sino porque la luz eléctrica parpadeaba de vez en cuando. La conversación giró en torno a temas prácticos, el tejado que había que reparar, los vecinos que ya casi no pasaban por allí, los días de mi marido en la infancia. Yo sonreía, asentía, hacía preguntas para no parecer distante. Pero en los huecos entre palabras, cuando todos callábamos para masticar, sentía como la mirada de su padre se posaba en mí, no con descaro, sino con una atención que me incomodaba tanto como me intrigaba. La primera noche en esa casa fue extraña. Mi marido estaba agotado y se durmió enseguida, pero yo me quedé despierta, acostada en la cama de la habitación de invitados. Las paredes eran gruesas, pero cada crujido del suelo en el pasillo, cada golpe de viento contra las ventanas me ponía en alerta. Me di cuenta de que allí, aislados del mundo, cualquier emoción, cualquier pensamiento se amplificaba. Como si todo lo que se dijera o hiciera en esa villa se grabara más hondo. Al día siguiente desperté temprano con el cuerpo cansado pero la mente alerta. Bajé a la cocina y encontré al padre de mi marido preparando café. Vestía una camiseta gris y un pantalón de algodón, nada en su aspecto era llamativo, y aún así, no pude evitar notarlo.
Me ofreció una taza con un gesto amable, y por primera vez nuestras manos se rozaron. Fue solo un roce, pero en el silencio de esa mañana pareció un pequeño estruendo. No había pasado nada. Y sin embargo, algo había empezado a pasar. La mañana siguiente amaneció con un cielo tan gris que parecía que el día nunca terminaría de encenderse. La lluvia fina había comenzado en algún momento de la noche y ahora golpeaba los ventanales con un ritmo constante, casi hipnótico. Me desperté temprano, pero permanecí en la cama un buen rato, escuchando el golpeteo de las gotas, sintiendo el aire frío filtrarse por las rendijas de la ventana. El sonido de pasos en el pasillo me hizo tensar los hombros sin querer. Reconocí su caminar, el de su padre, lento, firme, casi medido. No escuché la voz de mi marido. Me pregunté si seguía durmiendo, pero la casa entera parecía silenciosa salvo por esos pasos y la lluvia. Decidí bajar a la cocina. El suelo crujía bajo mis pies, y cada crujido me parecía demasiado fuerte en aquella quietud. La cocina estaba tibia, impregnada del aroma del café recién hecho y del pan tostado. Él ya estaba allí, de pie junto a la mesa, con una taza en la mano. Su camiseta de manga larga, de un color indefinido entre beige y gris, estaba ligeramente arrugada, y aún así, había algo en su presencia que llenaba la estancia entera. Me miró al entrar y me saludó con un simple buenos días, que sin saber por qué me hizo sentir que el aire se espesaba. Me ofreció una taza. La sujeté al mismo tiempo que él y nuestras manos se tocaron por un instante. No fue más que un roce, un gesto cotidiano, pero en esa cocina, con la lluvia como telón de fondo, tuvo un peso diferente. Sentí el calor de su piel, la firmeza de sus dedos, y retiré la mano demasiado tarde, como si no supiera calcular bien el momento de soltarla. Él sonrió apenas, una sonrisa mínima, casi imperceptible, que no supe cómo interpretar. Mientras bebía el café, hablamos de cosas sin importancia, el clima, los arreglos que aún quedaban por hacer en la villa, el estado del jardín. Era una conversación normal, de esas que cualquiera podría tener con un familiar político, y sin embargo, cada palabra me parecía tener una segunda capa, un subtexto silencioso que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Yo asentía, añadía algún comentario, pero notaba cómo mis ojos se fijaban en detalles innecesarios, la forma en que sostenía la taza, cómo sus muñecas parecían fuertes pese a la edad, el modo en que sus párpados caían levemente cuando pensaba. El día avanzó lento. La lluvia obligó a todos los planes a quedarse en pausa, y la villa, tan grande y espaciosa, comenzó a sentirse como un lugar cerrado. Mi marido decidió salir a una tienda cercana a buscar unos materiales para un arreglo que quería terminar antes de que la semana acabara. Dijo que no tardaría más de un par de horas. Vi cómo se alejaba en el coche, la grava crujió bajo las ruedas, y de pronto el silencio volvió, más denso que antes. Me encontré a solas con su padre. No era la primera vez, claro, pero en ese momento la sensación fue distinta. Quizá fue la lluvia, o el hecho de que la casa parecía casi en penumbra aunque eran las 10 de la mañana, pero sentí como los segundos se alargaban. Él propuso hacer un poco de pan casero, algo que hacía cuando tenía tiempo. Yo acepté en parte porque quería ocupar mis manos, en parte porque no quería quedarme sola con mis pensamientos. Nos movimos por la cocina en una especie de coreografía torpe pero sincronizada. Él medía la harina, yo alcanzaba los frascos de levadura, él amasaba con fuerza tranquila y yo añadía agua poco a poco. No había música, solo el sonido de la lluvia, de la harina golpeando el bol, de la madera crujiendo bajo nuestros pies. Cada vez que nuestras manos coincidían, aunque fuera por accidente, había un instante en el que parecía que ninguno de los dos quería retirar la suya primero. Hubo un momento en el que ambos nos agachamos a la vez para recoger una cuchara caída. Nuestras caras quedaron demasiado cerca, y pude sentir el calor de su respiración. Nos miramos apenas un segundo, pero ese segundo fue suficiente. Nos besamos. Me aparté de inmediato como si me quemara, y di un paso atrás. Noté el pulso acelerado en mi cuello. Él no dijo nada. Yo tampoco. Solo nos miramos durante un instante que se me hizo eterno. Después él simplemente volvió a la masa, como si nada hubiera ocurrido, pero el aire había cambiado. Todo había cambiado.
Intenté concentrarme en lo que hacía, en el pan, en cualquier cosa. Mis manos temblaban levemente mientras medía la sal. Me dije una y otra vez que había sido un error, que esas cosas pasan, que había sido un momento de confusión. Pero el problema no era el beso, sino cómo me había hecho sentir. No había sido un acto de sorpresa o torpeza. Había sido inevitable. Terminamos de amasar y dejamos la masa reposando sobre la mesa. El silencio entre nosotros no era incómodo, era demasiado cómodo, y eso era lo que me inquietaba. Él me ofreció otra taza de café. La acepté sin mirarle directamente, pero sintiendo su presencia como si se tratara de una fuerza física. Cuando mi marido regresó, la casa parecía la misma, pero yo no lo era. Lo saludé, le ayudé a descargar las bolsas, y sonreí como si nada hubiera ocurrido. Él me contó algo sobre un vecino que se encontró en el camino, pero apenas escuchaba. Sentía que llevaba dentro un secreto tan frágil que cualquier palabra mal colocada podía hacerlo estallar. Esa noche en la cama, mi marido me abrazó como siempre, con naturalidad, sin sospechas. Yo permanecí quieta, con los ojos abiertos en la oscuridad, escuchando la lluvia que seguía cayendo. Mi mente volvía una y otra vez a ese instante en la cocina. Ese beso no había durado más de unos segundos, pero había cambiado la forma en que veía todo. La villa, mi matrimonio, incluso a mí misma. Intenté convencerme de que podía dejarlo atrás, enterrarlo en el silencio y seguir como si nada. Pero sabía, en el fondo, que era solo el principio. La lluvia no se detuvo durante toda la noche y el cielo amaneció aún más opaco que el día anterior. Me desperté con una sensación extraña, como si algo estuviera fuera de lugar, aunque todo en la habitación parecía normal, la colcha perfectamente estirada, la maleta de mi marido en la esquina, el sonido lejano del viento empujando las ramas contra las ventanas. Me giré y vi que mi marido ya no estaba en la cama. Escuché su voz abajo hablando por teléfono, palabras sueltas que no alcanzaba a entender, pero el tono serio me hizo intuir que se trataba de asuntos de trabajo. Bajé a la cocina con pasos inseguros, como si no quisiera que el suelo crujiera y anunciara mi llegada. Su padre estaba sentado en la mesa, leyendo un periódico viejo y sosteniendo una taza de café. Me saludó con un gesto de cabeza tranquilo, como si el día anterior no hubiera pasado nada, como si aquel beso que había cambiado el aire de la casa no existiera. Eso me desconcertó. Por un lado agradecí su calma, por otro me desarmó. Me serví un café y me senté al otro extremo de la mesa, evitando sus ojos, observando en cambio las gotas de lluvia correr por el vidrio de la ventana. El sonido de la voz de mi marido llegó desde la sala. Terminó la llamada y entró en la cocina con una expresión de urgencia. Explicó que debía ir a la ciudad, algo sobre una entrega que había que supervisar, una reunión inesperada. Dijo que solo serían un par de días, 3 a lo sumo. Lo dijo con naturalidad, como quien anuncia que va al mercado, pero en mi interior sentí un vuelco. Sabía que quedarse sola en esa casa con su padre era algo que no debería inquietarme, y sin embargo, lo hizo. Vi cómo mi marido cargaba unas bolsas, revisaba sus llaves, hacía llamadas rápidas antes de salir. Lo abracé antes de que se fuera, y sentí una punzada de culpa que me atravesó como un rayo. Su olor, su familiaridad, la forma en que su brazo me rodeó, todo me recordó la vida que habíamos construido juntos. Y aún así, había algo en mí que no podía apartar de lo que había ocurrido el día anterior. El sonido del coche alejándose por el camino de grava dejó la casa en silencio. Ese silencio se sintió más pesado de lo normal, como si de repente las paredes se hubieran cerrado un poco más. Él, su padre, seguía sentado en la mesa. Cerró el periódico, lo dobló con cuidado, y dijo que deberíamos preparar algo para la cena, que sería mejor organizar los próximos días. Su voz sonaba neutral, pero yo sentí una tensión invisible entre cada palabra. Pasamos la mañana ocupándonos de tareas pequeñas, él revisaba unas herramientas en el cobertizo, yo ordenaba algunos estantes en la cocina. Nos cruzábamos de vez en cuando, y cada cruce era un recordatorio. En un momento, mientras colocaba unos frascos en la repisa, lo sentí detrás de mí alcanzando algo del estante superior. Su brazo pasó a centímetros de mi hombro,
y el roce leve de su camisa contra mi espalda me hizo contener el aliento. No dijo nada, yo tampoco y sin embargo, ese instante quedó grabado como un destello. Después del almuerzo, la lluvia cesó por un momento, dejando la tierra húmeda y el aire denso. Él sugirió revisar algunas cajas con fotografías y papeles antiguos en la sala. Acepté pensando que distraerme me haría bien. Nos sentamos en el suelo, rodeados de álbumes descoloridos, cartas viejas, recortes de periódico. Me mostró fotos de su hijo de pequeño, de la villa cuando apenas era un proyecto. Sus dedos rozaban las imágenes con una delicadeza que me conmovió. Hablaba de la juventud de mi marido, de momentos de los que yo nunca había oído hablar, y me di cuenta de lo poco que conocía de su vida antes de mí. En una de las fotos, tomada en un verano lejano, él aparecía mucho más joven, sonriendo con una expresión que no había visto nunca en su rostro actual. Lo miré, luego miré la foto, y vi una sombra de esa sonrisa en sus ojos. Sentí una mezcla de curiosidad y algo más difícil de definir. La tarde avanzó sin que nos diéramos cuenta. Afuera, el cielo se tornó de nuevo oscuro, y la lluvia regresó, más fuerte. Nos quedamos en la sala, con una lámpara encendida, hojeando los últimos álbumes. En un momento nuestras manos se encontraron en la misma foto, y permanecieron ahí un segundo demasiado largo. No hubo palabras, pero los dos entendimos que ese gesto, tan pequeño, contenía más de lo que parecía. Cuando me fui a la cocina a prepararte, sentí que el corazón me latía con demasiada fuerza. Tenía la necesidad de ordenar mis pensamientos, de buscar algún resquicio de racionalidad en lo que estaba viviendo. Sabía que lo que había pasado el día anterior no debía repetirse, que había líneas que no podían cruzarse. Y sin embargo estaba cada vez más consciente de que algo en mí ya las había cruzado. La noche llegó pronto. Encendimos la chimenea, más por la humedad que por el frío real. Él habló de la villa, de cómo había tardado años en terminar la obra, de cómo cada rincón tenía una historia. Yo escuché atrapada en sus palabras, pero también en sus silencios. Había algo en la forma en que me miraba cuando pensaba que yo no lo veía, algo que no era descarado ni evidente, pero que me hacía sentir expuesta. Subí a mi habitación más tarde de lo habitual. Me acosté en la cama y miré el techo durante largo rato, oyendo el murmullo lejano del fuego extinguiéndose en la chimenea. Pensé en mi marido, en su viaje, en la normalidad que se suponía que debíamos mantener. Pero también pensé en los álbumes de fotos, en sus manos rozando las mías, en ese silencio que se había vuelto demasiado elocuente. Me dije que podía controlar la situación, que bastaba con poner límites claros. Me dije que solo era cuestión de evitar momentos a solas, de no dejar que los gestos se convirtieran en algo más. Me repetí esas promesas una y otra vez hasta que el sueño finalmente me venció, aunque en mi interior sabía que la villa, con su quietud y sus paredes llenas de memorias, ya había empezado a cambiarme. La mañana siguiente amaneció clara, pero la claridad no trajo alivio. El sol se filtraba a través de las cortinas pesadas de la habitación, iluminando motas de polvo en el aire, y por un momento deseé que siguiera lloviendo. Al menos la lluvia tenía la virtud de encerrar a todos en la casa, de justificar el letargo. El cielo despejado, en cambio, parecía una invitación a moverse, a hacer planes, y eso me inquietaba. Me levanté, abrí la ventana y respiré el aire frío del campo. El olor a tierra mojada aún flotaba en el ambiente, mezclado con el aroma distante de leña quemándose en alguna casa vecina. Bajé las escaleras y encontré la cocina vacía. Sobre la mesa había un papel, una nota escrita con una letra firme: he ido al pueblo a comprar algunas cosas. Regreso pronto. Reconocí la letra de él, del padre de mi marido, y sentí un nudo en el estómago. No porque temiera su ausencia, sino porque su simple gesto de escribir la nota me pareció demasiado personal, casi doméstico, como si la casa nos perteneciera solo a los dos. Pasé la mañana sola, caminando de un lado a otro sin saber en qué ocuparme. Organicé una estantería, limpié la mesa de la entrada, abrí un par de ventanas para ventilar, aunque el aire frío obligó a cerrarlas al poco rato. Cada rincón de la villa parecía lleno de historias que no me correspondían, las fotografías enmarcadas en la pared, los libros viejos con dedicatorias en las primeras páginas, los objetos antiguos que parecían tener un significado que yo ignoraba.
A media mañana escuché el sonido del coche sobre la grava y corrí a la ventana. Lo vi bajarse con varias bolsas en las manos. Vestía una chaqueta oscura y unos pantalones beige, y había algo en su manera de caminar, pausada pero segura, que me hizo apartar la vista antes de que él levantara la cabeza. Entró en la cocina cargado con un saludo breve. Le ayudé a poner las bolsas sobre la mesa, pan, verduras, un par de botellas de vino. Mientras guardábamos los productos, él mencionó que había una feria en el pueblo, una especie de mercado semanal en la plaza central, y dijo que si quería, podríamos ir al día siguiente. No sonó como una invitación, sino como una simple sugerencia, pero la idea de salir de la villa, de ver otros rostros, me pareció casi una necesidad. Asentí sin pensar demasiado. Después del almuerzo, él propuso dar una vuelta por los alrededores para ver cómo había quedado el terreno después de la lluvia. Acepté, aunque mi corazón latía con una mezcla de nerviosismo y expectación. Caminamos juntos por el sendero que rodeaba la casa, los pies hundiéndose levemente en la tierra húmeda. El silencio entre nosotros no era incómodo, pero era denso. Hablamos de cosas simples, los árboles que había que podar, los muros que necesitaban pintura, los viejos vecinos que ya casi nunca venían por allí. En un momento se detuvo frente a un viejo puente de madera que cruzaba un riachuelo casi seco. Dijo que le gustaba ese lugar, que solía venir aquí de joven, que le ayudaba a pensar. Nos quedamos un rato mirando el agua quieta. No hubo contacto físico, pero la distancia entre nosotros era tan pequeña que podía sentir el calor de su cuerpo. Fue un instante suspendido en el aire, tan cotidiano y al mismo tiempo, tan cargado de algo que ninguno de los dos se atrevía a definir. Regresamos a la villa cuando el cielo empezaba a teñirse de tonos anaranjados. En el camino de vuelta, nos detuvimos a recoger unas ramas caídas que podrían servir para la chimenea. Me agaché para levantar una, y él hizo lo mismo al mismo tiempo. Nuestras manos se rozaron sin querer, y aunque los dos retiramos la suya de inmediato, el gesto quedó en el aire como una señal. Al entrar en la casa, la rutina se impuso. Puse la mesa para la cena, él encendió la chimenea y acomodó las ramas. El fuego iluminó la sala con una luz cálida que hacía que todo pareciera más cercano, más íntimo. Hablamos un poco sobre el mercado del día siguiente, sobre los productos frescos que podríamos encontrar. Era una conversación común, pero yo sentía que cada palabra flotaba sobre un fondo distinto, como si todos los temas triviales fueran apenas una cortina. Después de cenar, subí a mi habitación. Me senté en la cama con la luz apagada y dejé que el silencio me rodeara. Cerré los ojos y repasé el día en mi mente, la nota en la mesa, la caminata hasta el puente, las manos rozándose al recoger ramas. Nada de eso era indebido en sí mismo, pero el conjunto empezaba a formar un patrón. Un patrón que yo no quería admitir. Me dije a mí misma que estaba exagerando, que tal vez todo lo que sentía estaba solo en mi cabeza. Pero al mismo tiempo sabía que la casa estaba cambiándome. El aislamiento, la rutina distinta, las miradas sostenidas un segundo más de lo necesario, todo se estaba acumulando como gotas que llenan un vaso sin que te des cuenta. Y mientras intentaba convencerme de que aún podía controlar la situación, sentí por primera vez el miedo real de lo que podría ocurrir si dejaba de intentarlo. El día siguiente amaneció con un cielo claro, pero el aire seguía pesado, como si las nubes se resistieran a alejarse del todo. Me desperté antes de que el sol estuviera completamente alto, sin poder evitar que los pensamientos me mantuvieran inquieta. El silencio de la habitación era tan profundo que escuchaba mi propia respiración, y a cada minuto mi mente volvía a los días anteriores, a los pequeños momentos que sin planearlo, habían comenzado a tejer algo que no sabía si podía deshacer. Bajé a la cocina con paso lento. El padre de mi marido ya estaba allí, preparando pan y cortando algunas verduras. La cocina olía a hierbas frescas, a pan recién horneado, a algo cálido y cotidiano que, sin embargo, me hacía sentir aún más consciente de su presencia. Me saludó con un buenos días bajo, y yo asentí mientras abría los armarios buscando tazas para el café. Decidimos preparar juntos el almuerzo. Él sacó una tabla de madera, colocó pan y queso, y me pasó una cesta con verduras. Empezamos a trabajar en silencio, cada uno concentrado en su tarea,
pero el ambiente estaba cargado de algo que ninguno de los dos mencionaba. Me encontré observando detalles que no debería, la forma en que sujetaba el cuchillo con precisión, como su respiración se hacía más audible cuando se inclinaba sobre la mesa, la seguridad con la que se movía por la cocina. De pronto nuestros movimientos coincidieron. Yo alcanzaba un frasco de especias al mismo tiempo que él lo tomaba de la estantería, nuestras manos se rozaron y nos quedamos un segundo en ese contacto. No hubo palabras, solo ese instante que se sintió como una decisión silenciosa. Nos besamos. Ese beso fue diferente. No fue torpe ni accidental, sino lento, deliberado, una confirmación de algo que llevaba días creciendo entre nosotros. Fue un segundo apenas, pero suficiente para sentir que todo alrededor desaparecía, la tabla de madera, los cuchillos, incluso la luz que entraba por la ventana. Me aparté con un movimiento brusco, dejando que el aire frío llenara el espacio entre nosotros. Sentí el pulso en mis sienes y una mezcla de miedo y deseo que no sabía cómo controlar. Él tampoco dijo nada. Continuó cortando pan, como si nada hubiera pasado, aunque ambos sabíamos que ese beso lo había cambiado todo. El resto del día se movió en un extraño equilibrio. Terminamos de preparar el almuerzo, nos sentamos a comer y hablamos de cosas triviales, la feria del pueblo, los arreglos en la casa, el clima. Era una conversación normal, pero las palabras parecían solo un disfraz para ocultar lo que ambos estábamos pensando. Cada vez que nuestros ojos se encontraban, sentía una sacudida de realidad, como si estuviera viendo una verdad que no quería aceptar. Por la tarde él salió al cobertizo para arreglar unas herramientas. Yo lo seguí, llevándole una jarra de agua, y lo encontré trabajando con concentración. Sus manos estaban cubiertas de polvo y sus movimientos eran seguros. Observé en silencio, sintiendo que el aire se volvía denso de nuevo, y me obligué a dar un paso atrás para recuperar el control. La villa parecía más pequeña que nunca. Cada habitación estaba impregnada de la tensión de ese beso. Subí a mi cuarto, abrí la ventana y miré el jardín. El aire fresco golpeó mi cara, pero no consiguió calmarme. Cerré los ojos y me repetí que debía detener esto, que todo aún podía quedar en silencio, enterrado, olvidado. Cuando bajé a cenar, él estaba en la cocina, sirviendo la sopa. Me saludó como si nada hubiera ocurrido, y yo respondí igual. Cenamos sin incidentes, pero la calma de sus gestos me hizo pensar que no solo aceptaba lo que había pasado, sino que lo esperaba. Esa noche en mi cama, pensé en mi marido, en su viaje, en la vida que teníamos juntos. Pensé en cómo los últimos días habían puesto esa vida en pausa, y cómo, con un solo beso, había permitido que algo nuevo comenzara. Y por primera vez me pregunté si realmente quería que terminara ahí. Los días siguientes siguieron una rutina que parecía eterna y a la vez llena de pequeñas fisuras. El aislamiento de la villa, lejos del bullicio de la ciudad, dejaba espacio para que cada pensamiento y cada emoción se ampliaran hasta ocupar todo el horizonte de mi mente. El silencio era un constante recordatorio de la distancia no solo física, sino emocional que se estaba creando entre lo que antes era mi vida, y lo que empezaba a ser. El padre de mi marido y yo nos movíamos por la casa con una familiaridad que no habíamos tenido antes. Las tareas diarias, desde cocinar hasta limpiar, se convertían en momentos cargados de una tensión casi palpable. Nuestras conversaciones, aunque superficiales, llevaban entre líneas mensajes que ninguno de los dos se atrevía a verbalizar. Por las noches, cuando el viento golpeaba con fuerza las ventanas y el fuego de la chimenea crepitaba, sentía esa mezcla extraña de comodidad y peligro que solo pueden generar los secretos compartidos. Mi marido seguía fuera con sus llamadas y correos electrónicos que llegaban intermitentemente, cada uno trayendo una sensación de urgencia y lejanía. Su ausencia física hacía que las barreras entre el padre y yo se desdibujaran, y esa cercanía nueva me confundía. Me cuestionaba mis propias emociones, mis deseos, y el lugar que ocupaba en esa familia, y en ese hogar que hasta hace poco parecía ajeno. El día se abrió con un cielo gris que presagiaba lluvia. Decidimos aprovechar para trabajar en el interior de la casa. Él sacó unos viejos libros de la biblioteca, y me invitó a sentarme a su lado mientras revisaba algunas páginas.
Observé la forma en que sus dedos pasaban con cuidado sobre las letras amarillentas, como si tocaran algo frágil y valioso. Por un instante sentí que estaba descubriendo no solo su historia, sino también una parte de mí que había estado dormida. Mientras hojeábamos los libros, sentí una presión creciente en el pecho. No era solo la culpa o el miedo, era algo más profundo, una mezcla compleja de sentimientos que me hacía preguntarme qué había perdido y que estaba a punto de ganar. Me sorprendí a mí misma buscando su mirada, intentando descifrar en sus ojos una respuesta que yo misma no conocía. El almuerzo fue un acto casi mecánico. La cocina se llenó de aromas familiares, pero mis pensamientos estaban lejos, navegando entre recuerdos y posibilidades. En un momento él se acercó para ayudarme a cortar unas verduras, y el roce accidental de nuestras manos encendió de nuevo esa chispa que parecía reavivarse con cada contacto. Por un instante nuestras miradas se cruzaron y hubo un silencio cargado de significado. Pasamos la tarde recorriendo el jardín, ahora mojado por la lluvia que finalmente había caído. El aire fresco y húmedo limpiaba el ambiente, pero no mis pensamientos. Caminábamos lado a lado, sin necesidad de hablar. El sonido de nuestros pasos sobre la tierra blanda parecía marcar un ritmo nuevo, uno que ni yo ni él podíamos controlar. Regresamos a la casa con el cuerpo cansado y el ánimo pesado. La noche se acercaba y con ella la rutina que nos encerraba en esa atmósfera donde las palabras sobraban y las miradas decían más de lo que admitíamos. Nos sentamos frente a la chimenea, el calor del fuego contrastaba con la fría realidad que sentíamos dentro. En algún momento mientras el fuego consumía lentamente la leña, él se inclinó hacia mí y nuestras manos se encontraron de nuevo. Esta vez no hubo dudas, no hubo retirada. Nos miramos y sin necesidad de decir nada, comprendimos que aquello era inevitable. Pasamos la noche juntos. Al despertar, la luz entraba tímida por las ventanas y la casa parecía aún más silenciosa, como si ella misma contuviera la respiración ante lo que había ocurrido. El peso de la madrugada se sentía en cada gesto, en cada movimiento. Sabía que nada volvería a ser igual y sin embargo una parte de mí se sentía extrañamente liberada, aunque no sabía si para bien o para mal. Los días siguientes estuvieron marcados por una mezcla de normalidad forzada y emociones contenidas. Intentaba actuar como si nada hubiera cambiado, pero cada encuentro con él, cada conversación, cada silencio, llevaba consigo la sombra de lo que habíamos compartido. Mi mente se debatía entre la culpa y el deseo, entre el miedo a ser descubierta y la necesidad de explorar lo que sentía. A medida que el regreso de mi marido se acercaba, la tensión se hacía más palpable. La villa, que hasta entonces había sido un refugio, comenzó a sentirse como una trampa, un escenario donde las piezas se movían hacia un desenlace inevitable. Sabía que tenía que tomar decisiones, que el equilibrio que manteníamos era frágil, y que la verdad, tarde o temprano, saldría a la luz. Pero por ahora, solo quedaba seguir adelante día tras día, soportando el peso de mis propios pensamientos y esperando que el tiempo me diera alguna respuesta. El amanecer de ese día tuvo una luz distinta, casi engañosa. El sol entraba suavemente por las ventanas, iluminando las imperfecciones de las paredes viejas y el polvo suspendido en el aire, como si nada hubiera pasado. Pero dentro de mí todo era diferente. Me desperté con una sensación de peso en el pecho, como si hubiera cruzado una línea que no podía deshacer. Me senté al borde de la cama, sentí el suelo frío bajo mis pies descalzos y me quedé mirando el vacío durante varios minutos. Bajé las escaleras con la esperanza de que el movimiento físico acallara los pensamientos. Él estaba en la cocina, preparando café como si fuera cualquier otra mañana. El aroma llenaba la estancia, familiar y cálido, pero en esa familiaridad había algo extraño. Lo saludé con un buenos días casi mecánico y él respondió igual, con un gesto breve. No hubo palabras sobre lo que había pasado la noche anterior. Ni una mención, ni siquiera una mirada directa que lo confirmara. Pero la ausencia de palabras lo decía todo. Durante el desayuno hablamos de cosas triviales, la compra pendiente, las ramas que había que recoger en el jardín, incluso el clima. Pero la conversación era apenas una cortina para algo más denso. Sentía que cada gesto que hacía, cada sorbo de café, estaba cargado de una consciencia nueva. Y aunque ninguno de los dos lo dijera,
los dos sabíamos que estábamos intentando mantener una apariencia de normalidad que ya no existía. El resto de la mañana se deslizó en una rutina casi insoportable. Puse orden en la despensa, limpié los estantes de la sala, intenté ocupar mis manos para no dejar espacio a mis pensamientos. Él trabajaba en el cobertizo, reparando algo con una concentración que parecía deliberada, como si el trabajo manual pudiera borrar lo que estaba en su mente. Pero cada vez que nuestros caminos se cruzaban, aunque fuera para algo tan simple como pasar un trapo o dejar una herramienta en la mesa, el aire se volvía espeso. En un momento, mientras colgaba toallas en la terraza, lo vi a través del cristal de la ventana. Él levantó la vista y por un segundo nuestros ojos se encontraron. No hubo sonrisa, no hubo gesto. Solo una mirada sostenida, breve, pero suficiente para sentir un nudo en el estómago. Me giré enseguida, como si el simple acto de apartar la vista pudiera borrar lo que sentía. Después del almuerzo, la villa se quedó en un silencio casi absoluto. Ni siquiera los pájaros parecían cantar ese día. Sentí que el aislamiento era más real que nunca, que ese lugar estaba desconectado del mundo. Y en esa desconexión, las cosas habían sucedido de una manera que ahora parecía inevitable. Por la tarde la lluvia volvió a aparecer, primero como un murmullo, luego como un aguacero. Las ventanas temblaban con el viento, y el sonido del agua golpeando los tejados se mezclaba con el crujido del fuego que él había encendido en la chimenea. Nos sentamos en la sala, cada uno en una esquina del sofá, con una taza de té en las manos. La luz de las velas dibujaba sombras largas en las paredes, y por un momento todo pareció detenido, como si el tiempo mismo se hubiera frenado. No hablamos mucho. Las pocas palabras eran prácticas, casi impersonales. Pero los silencios hablaban más fuerte. Sentía su mirada sobre mí aunque no la buscara. Sentía mis propias manos inquietas, como si no supieran dónde colocarse. Todo en la escena era normal, pero al mismo tiempo, nada lo era. Al caer la noche, la tormenta se intensificó. El viento silbaba por las rendijas, las ramas golpeaban el tejado, y la electricidad se fue por un momento, dejando la casa en penumbra. Encendimos más velas, y esa luz tenue hizo que todo pareciera más cercano, más íntimo, aunque ninguno de los dos lo reconociera. Cuando subí a la habitación, pensé que él se quedaría abajo como otras veces. Pero poco después escuché sus pasos en el pasillo. Sentí como el corazón se aceleraba, como si cada latido fuera un aviso. La puerta no estaba del todo cerrada y vi su sombra antes de que entrara. No hablamos, no había nada que decir. La noche avanzó sin interrupciones, sin palabras, sin promesas. Pasamos la noche juntos. La mañana siguiente la casa parecía más vacía. No porque faltara algo tangible, sino porque ahora todo lo que nos rodeaba estaba cargado de un significado que no podíamos ignorar. Bajé a la cocina, encontré la mesa puesta con un orden impecable, y sentí una oleada de contradicciones, culpa, deseo, confusión, miedo. Todo mezclado en una marea que no podía detener. Sabía que el regreso de mi marido era inminente. Cada llamada, cada mensaje lo confirmaba. El tiempo que quedaba se sentía como un reloj invisible, marcando cada segundo que nos acercaba a un desenlace inevitable. Pero por más que quisiera, no podía borrar lo que había pasado. Y mientras lavaba una taza bajo el agua fría del grifo, entendí que había llegado a un punto del que no había vuelta atrás. La mañana después de esa última noche amaneció con una claridad engañosa, como si el sol quisiera hacer creer que todo estaba en orden. Pero dentro de mí sabía que nada lo estaba. Me levanté con una sensación de peso en los hombros, un cansancio distinto, no físico sino mental, como si los pensamientos me hubieran acompañado toda la noche sin dejarme dormir del todo. Bajé las escaleras y encontré la cocina impecable. Había una jarra de café recién hecho, tazas alineadas, pan cortado sobre la mesa. Todo en ese orden perfecto me hizo sentir una incomodidad profunda, porque la normalidad aparente contrastaba demasiado con el caos de mis emociones. Él estaba de espaldas mirando por la ventana, y cuando giró para saludarme su expresión era tan tranquila que me desconcertó. Era como si nada hubiera cambiado, como si la noche anterior y todas las que la precedieron no hubieran existido.
Nos sentamos a desayunar, y la conversación fue tan neutral que parecía ensayada. Comentamos sobre el clima, sobre la leña que había que traer para el día siguiente, sobre una grieta en la pared que él quería reparar. Pero cada palabra que pronunciaba sonaba como una línea trazada para marcar una distancia que ya no existía. Yo asentía, decía algo breve de vez en cuando, pero mi mente estaba en otra parte. Pensaba en mi marido. En que cada día estaba más cerca de regresar. En que había llamadas en las que yo fingía una normalidad que ya no sentía, cuidando cada palabra, temiendo que mi voz pudiera delatarme. Me escuchaba a mí misma hablar con él por teléfono como si nada pasara, y esa mentira, tan simple y tan grande a la vez, se estaba convirtiendo en un peso insoportable. El resto del día se desarrolló entre tareas pequeñas. Limpié la despensa, barrí el suelo, sacudí las alfombras. Él pasó horas en el cobertizo martillando, reparando cosas. Los sonidos del martillo, del metal contra la madera, llenaban los silencios de la casa. De vez en cuando lo veía pasar con alguna herramienta en la mano, y nuestros ojos se cruzaban un instante sin palabras. Por la tarde decidí salir al jardín. El aire estaba frío, pero necesitaba sentirlo. Caminé entre los árboles, recogí algunas hojas caídas y respiré profundamente, intentando despejar la mente. Miré hacia la villa y me di cuenta de lo pequeña que parecía desde allí, y de lo grande que era su sombra sobre mí. Cuando regresé lo encontré en la cocina, guardando las herramientas. Todo lo que hacía parecía tan normal, tan rutinario, que por un momento quise convencerme de que todo podía volver a ser como antes. Pero en el fondo sabía que no. Las acciones pueden parecer normales, pero los pensamientos no retroceden. La cena fue tranquila, demasiado tranquila. Hablamos de lo que faltaba por comprar, de lo que él planeaba arreglar antes de que su hijo volviera. Su voz era calmada, como si buscara deliberadamente que esa calma llenara la habitación. Pero detrás de esa calma había un eco, un recordatorio silencioso de todo lo que había pasado. Esa noche no pude dormir. Me giré una y otra vez en la cama, escuchando los sonidos de la casa, el crujido de una puerta, el viento rozando el tejado, el tic-tac del reloj en la pared. Pensé en lo que habíamos hecho, en lo que eso significaba, en lo que vendría después. Y lo más inquietante era que no tenía respuestas, solo preguntas que se multiplicaban en mi cabeza. Al amanecer entendí que la calma aparente de ese día era apenas un interludio. Sabía que el regreso de mi marido estaba cada vez más cerca, y que ese momento rompería el frágil equilibrio que manteníamos. Todo lo que intentábamos ocultar, todo lo que disfrazábamos con conversaciones triviales y gestos cotidianos, tarde o temprano quedaría expuesto. Mientras me servía un café con las manos ligeramente temblorosas, me di cuenta de que ya no podía diferenciar si temía más el momento en que la verdad saliera a la luz, o el silencio que manteníamos. Ese silencio que se había vuelto tan pesado que amenazaba con aplastarme. La noticia de que mi marido regresaría pronto llegó en forma de una llamada breve, casi casual. Me dijo que el trabajo estaba por fin bajo control, que al día siguiente estaría en la villa, que echaba de menos la calma del campo y que tenía ganas de volver a casa. Su voz sonaba igual que siempre, con esa familiaridad que solía darme paz, pero mientras escuchaba, sentí como se me cerraba el estómago. Colgué el teléfono con manos temblorosas, incapaz de ignorar que esas pocas palabras habían cambiado la sensación del aire en toda la casa. De pronto, todo lo que me rodeaba empezó a parecer demasiado visible, demasiado frágil. Cada objeto, cada gesto del día anterior, cada recuerdo de lo que había pasado con su padre se mezclaba en mi cabeza, y entendí que el regreso de mi marido no sería solo un reencuentro, sería una confrontación silenciosa con todo lo que estaba intentando ocultar. Pasé la mañana en un estado de ansiedad contenida. Lavé platos que ya estaban limpios, doblé toallas que no necesitaban ser tocadas, recorrí la casa sin rumbo. Sentía que debía hacer algo, como si ordenar objetos pudiera ordenar también mis pensamientos. La villa, tan grande y tan llena de rincones, se sentía de repente demasiado pequeña, casi sofocante. Él, el padre de mi marido, estaba en el jardín cortando ramas. Lo vi desde la ventana, su figura alta moviéndose despacio entre los árboles, recogiendo las ramas que caían sobre la hierba húmeda. Parecía tranquilo, como si nada en él hubiera cambiado,
como si todo lo que había ocurrido los días anteriores no le pesara. Esa calma me desconcertaba. Yo llevaba el corazón acelerado y las manos frías, y él, en cambio, trabajaba en silencio, metódico, imperturbable. En un momento entró en la cocina con un haz de leña en los brazos. El olor a tierra y madera mojada llenó el aire. La dejó junto a la chimenea, y me miró con una expresión que no pude descifrar del todo. No dijo nada sobre la llamada, pero su silencio decía más que cualquier comentario. Yo tampoco hablé. Nuestras palabras se habían vuelto limitadas, medidas, como si cada frase pudiera tener un peso que no estábamos dispuestos a cargar. Decidimos preparar juntos la cena para el regreso de mi marido. La decisión parecía práctica, lógica, pero en el fondo sabía que era una excusa para llenar el tiempo con tareas y no con pensamientos. Hicimos una lista de ingredientes, revisamos la despensa, sacamos las ollas y los cuchillos. Todo parecía rutinario, pero cada acción estaba impregnada de una tensión callada. Durante la tarde la villa se llenó de ruidos pequeños, el sonido del agua corriendo en el fregadero, el cuchillo golpeando la tabla, el crujido de la leña al partirse. Cada sonido parecía amplificado, como si la casa misma escuchara. Y cada vez que nuestras manos se rozaban al pasar un utensilio, el aire se volvía más denso. En un momento, mientras cortaba verduras, me di cuenta de que la luz del atardecer entraba por la ventana con un tono dorado, iluminando la mesa de una manera casi incómoda, revelando cada gesto. Me obligué a concentrarme en el trabajo, a pensar en los ingredientes, en la receta, en cualquier cosa que no fuera la inminencia del mañana. Él propuso abrir una de las botellas de vino que había traído del pueblo. Acepté, aunque apenas bebí un sorbo. El vino sabía fuerte, ácido, pero lo peor no era el sabor, sino cómo llenaba los silencios. Brindamos sin palabras, sin mirarnos demasiado tiempo. Cada trago parecía un intento de fingir que el ambiente no era lo que era. La noche cayó y con ella llegó un silencio aún más pesado. El fuego en la chimenea iluminaba la sala, y nosotros dos estábamos ahí, cada uno en su lado, pero con la sensación de que todo lo que habíamos vivido estaba flotando entre nosotros. No había vuelta atrás, pero tampoco había claridad sobre lo que venía después. Antes de irme a dormir, revisé una vez más la mesa, los platos, los ingredientes para el día siguiente. Quería que todo estuviera perfecto, aunque no sabía para quién ni para qué. Subí a la habitación con la mente llena de pensamientos desordenados. Me tumbé en la cama, escuchando los ruidos del viento en el tejado, el crujido de la madera, los pasos en el pasillo. Cerré los ojos, pero no pude descansar. Sabía que el regreso de mi marido era inminente y que cuando cruzara esa puerta, el frágil equilibrio que había mantenido la villa durante estos días se rompería. No sabía cómo, no sabía en qué momento exacto, pero lo sentía como una certeza. Y mientras intentaba encontrar paz en la oscuridad, me di cuenta de que ya no quedaba lugar para las excusas, la verdad estaba a punto de alcanzarnos. El día del regreso de mi marido comenzó antes de que el sol apareciera del todo. Me desperté mucho antes de que sonara la alarma del teléfono, con los ojos abiertos en la oscuridad y el corazón acelerado. El aire de la habitación estaba frío, pero lo que sentía en mi pecho no era frío, era la certeza de que nada, absolutamente nada, podía evitar lo que iba a pasar. Me levanté despacio con los pies descalzos sobre el suelo de madera, y abrí las cortinas. Afuera, la luz era gris y suave, el tipo de luz que hace que todo parezca más silencioso de lo que es. Bajé a la cocina sin hacer ruido. El padre de mi marido ya estaba allí, sentado en la mesa, tomando café. Su postura era relajada, casi como si este fuera cualquier otro día. Pero yo lo conocía lo suficiente como para saber que su calma no era completa, en su mirada había algo distinto, un destello de conciencia de que estábamos al borde de algo que no se podía evitar. Desayunamos casi sin hablar. Comenté que la casa necesitaba algunas flores frescas para la mesa, y él asintió como si la idea le pareciera lógica. Después de unos minutos de silencio, él se levantó, abrió un armario, sacó un mantel limpio y lo extendió sobre la mesa con una precisión meticulosa. Todo parecía parte de una rutina perfectamente normal, pero cada gesto tenía un peso nuevo. Pasé la mañana limpiando. No porque la casa lo necesitara,
ya lo habíamos hecho el día anterior, sino porque necesitaba moverme, mantener las manos ocupadas. Sacudí cojines, lavé platos que ya estaban limpios, volví a ordenar los cubiertos. Cada tarea era un intento de escapar de los pensamientos, pero no funcionaba. Cada vez que levantaba la vista, veía la mesa donde habíamos cenado tantas veces en silencio, el sofá frente a la chimenea, el pasillo donde nuestros caminos se habían cruzado una y otra vez. Todo parecía hablar. La noticia de que mi marido estaba cerca llegó en forma de un mensaje corto en mi teléfono: salgo ahora. Llegaré en 1 hora. Leí esas palabras varias veces. No eran más que una simple información, pero me hicieron sentir como si el aire se volviera más pesado, más denso. A esa hora, la casa estaba demasiado ordenada, demasiado preparada. En la cocina, la mesa ya estaba puesta, platos limpios, cubiertos alineados, una botella de vino abierta. El padre de mi marido se movía en silencio cortando pan, revisando la sopa, ajustando pequeños detalles. Era tan tranquilo que me confundía, porque yo no podía dejar de sentir que mi respiración se aceleraba cada vez que escuchaba el sonido de un coche en la distancia, aunque no fuera el de mi marido todavía. El tiempo pasó lento, y al mismo tiempo parecía correr. De pronto el sonido que había estado esperando y temiendo, llegó, el crujido de la grava bajo los neumáticos, el motor apagándose, la puerta del coche cerrándose. Me quedé quieta en la cocina, con las manos apoyadas en la encimera, escuchando. La puerta principal se abrió y la voz de mi marido llenó la casa. Un hola fuerte, familiar, y los pasos entrando con fuerza. Dejé la taza que tenía en la mano y traté de respirar con calma. Sentí sus pasos acercándose, primero en el pasillo, luego en la cocina. Cuando entró, llevaba una sonrisa cansada, las llaves todavía en la mano. Dejó una bolsa sobre la mesa, me abrazó y me besó en la mejilla. Olía a coche, a aire de carretera, y por un momento ese abrazo me devolvió una sensación de hogar que me dolió. Se giró y saludó a su padre con naturalidad, como si todo fuera normal, como si nada se hubiera movido en su ausencia. Ellos intercambiaron unas palabras breves, simples, sobre el viaje, sobre la carretera, sobre la lluvia que había caído en la noche. Decidimos, o más bien, fingimos decidir, que cocinaríamos algo juntos para celebrar su regreso. El padre de mi marido se puso a picar verduras, yo lavaba las frutas, mi marido sacaba los cubiertos. Era una escena que cualquiera podría considerar común, incluso bonita. Pero debajo de esa apariencia de normalidad, el aire estaba cargado. Cada palabra, cada mirada que duraba un segundo más de lo necesario, cada pausa en la conversación, lo hacía evidente. Mientras cortaba zanahorias, mi mano tembló y el cuchillo chocó contra la tabla con un sonido más fuerte de lo normal. Mi marido levantó la vista, extrañado por un segundo. No dijo nada, pero lo notó. Hubo un momento en que todo pareció ralentizarse. Yo estaba en la mesa, el padre de mi marido estaba a mi lado, ayudándome a poner la ensalada en un plato, y mi marido entró de nuevo a la cocina después de dejar unas bolsas en la entrada. Se detuvo en el umbral y nos miró. Fue solo un segundo, pero lo sentí como una eternidad. No sé qué vio exactamente. Tal vez fueron solo dos personas de pie demasiado cerca. Tal vez fue el silencio que llenó la habitación cuando él apareció. Tal vez fue algo en nuestras caras, algo que ninguno de los dos pudo esconder a tiempo. Él no dijo nada de inmediato. Solo se quedó ahí mirándonos, y en ese silencio sentí que todo lo que había tratado de contener durante días comenzaba a derrumbarse. Mi respiración se volvió pesada, mi garganta se cerró, y supe que no había palabras suficientes para cubrir ese instante. El cuchillo que estaba en mi mano resbaló y golpeó la mesa, haciendo un ruido seco que rompió el silencio. Nadie se movió para recogerlo al principio. Fue su padre quien lo tomó y lo dejó de nuevo sobre la tabla, sin mirar a nadie. En esa cocina, con la mesa preparada y el olor de la cena aún en el aire, entendí que ya no había marcha atrás. Todo lo que había sucedido estaba ahora allí, flotando en esa habitación, imposible de ignorar. Y aunque mi marido aún no había pronunciado una sola palabra, el silencio ya lo decía todo.